Hola, hola, qué bueno es poder volver a encontrarnos al menos por este medio, un domingo más, donde estamos compartiendo esta serie de 3 mensajes que tienen que ver con el tiempo que viene, lo que el Señor nos está mostrando, los cambios y movimientos que vamos a hacer, por qué los vamos a hacer, y donde nos está llevando a un profundo análisis respecto a nuestra vida cristiana, nuestra vida personal, nuestra vida como iglesia. Si no tuviste la oportunidad de ver el video número 1, te animo a que lo hagas. De esta manera vas a poder estar bien conectado con todo lo que el Señor trae para el tiempo que viene, ya inmediato, de nuestra vida como iglesia. Sabés que estaba pensando, ¿no? Que, bueno, todo tiene su lado muy bueno y también su lado no tan bueno. Y estas grabaciones lo que tienen de bueno es que podemos verlas la cantidad de veces que querramos. Eso nos permite poder tener un análisis mucho más profundo, ser más precisos en los conceptos y nos ayuda a poder memorizar y a poder tratar de entender cada una de las cosas que estamos hablando. Lo que no está tan bueno por ahí es que al no ser en vivo y en directo, no podemos tener la posibilidad de hacer un ida y vuelta, de hacer preguntas, de sacarnos dudas, de responder inquietudes. Pero se me ocurrió que de repente puedo darte mi Face personal, que es Guillermo Pérez SMA, y allí por privado podés preguntarme lo que quieras respecto a estos videos y con gusto voy a responder a todas tus inquietudes. La intención, la idea, no es que te quedes con nada guardado ni tampoco con dudas, sino al contrario, que puedas preguntar todo lo que creas necesario para que en cada paso que demos tengas la plena certeza, seguridad, confianza y paz de saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo dentro del plan de Dios, de su soberana voluntad, en conexión con su Espíritu Santo, para este tiempo como iglesia y en nuestra vida personal, por sobre todas las cosas. Bueno, te cuento que estamos aprendiendo cada vez más y en esta oportunidad este video lo vamos a hacer con una pantalla compartida, así que todo lo que voy hablando lo vamos a tratar de ir subiendo a esta pantalla para que vos también lo puedas ver y se haga mucho más fácil también para memorizar y para aprender. Entonces vamos a poner pantalla compartida, ahí estamos. Y arrancamos entonces con el tema de hoy, que es análisis. Pero para eso es necesario que podamos recordar qué significaba COVID-19. Y COVID-19 es cambios en la organización de nuestra vida interior, institución durante y después de la cuarentena. 1 Corintios 9, 19 al 22, es el capítulo y los versículos en los cuales nos estamos basando, en lo que Dios nos ha hablado para hacer los movimientos que vamos a hacer. Porque si hay algo que realmente esta cuarentena trajo, este COVID-19, es justamente esto, ¿no? Muchos cambios de prepo, de golpe, algunos obligados y otros que fuimos descubriendo por causa de la circunstancia que estamos atravesando. Quisiera recordarte de una manera muy abreviada
lo que hablamos el domingo pasado. Y el domingo pasado, porque de allí surge 1 Corintios 9, 19 al 22, hablamos de la fórmula A5, que es lo que necesitamos para no perder el enfoque. Y dijimos que para no perder el enfoque es necesario un principio organizador. Un principio organizador es una declaración que facilita la integración de todos los elementos esenciales de nuestro trabajo. En cierto modo, define y traza los límites de lo que incluiremos y lo que no incluiremos para cumplir el propósito de Dios como iglesia. Entonces dijimos que alguien aprende algo en algún lugar, de alguna manera, con algún propósito. Alguien se refiere a una persona, a cualquier persona. Específicamente se refiere a quién o quienes deseamos servir, cumpliendo el propósito de Dios como iglesia. Saber todo lo que podamos acerca de quiénes son y cuáles son sus intereses, necesidades y problemas nos ayudará a ser más efectivos en la tarea. El algo es el contenido, la experiencia, las actitudes o los valores y principios que deseamos que la persona o personas adquieran como resultado del encuentro con el Señor a través de nuestra vida con la de ellos. Algún lugar se refiere al lugar geográfico en el cual se lleva a cabo el propósito de Dios. Poco a poco estaremos aprendiendo a trabajar de nuevas maneras, caminando a la altura de las circunstancias en las que vivimos en el tiempo presente. Escuela de vida sin paredes, escuelas abiertas, escuelas por extensión, que aprovechan todos los medios para que alguien aprenda algo de Dios en la comodidad de su hogar o en el lugar donde se encuentre. El punto 4, que me di cuenta al volver a mirar el video del domingo pasado que no salió, dice alguna manera, y se refiere al modelo de instrucción de iglesia, que la iglesia va a usar, para responder a las necesidades de evangelización y formación y educación de los nuevos miembros. De alguna manera toma en cuenta el estilo de aprendizaje que cada persona recibe. De alguna manera toma en cuenta las actividades de aprendizaje y los medios o recursos disponibles en la iglesia. Por último, algún propósito que tiene que ver con los motivos, la razón o las fuerzas internas que animan a alguien a aprender algo de alguna manera en algún lugar. Los que trabajan el arte de la motivación nos dicen que hay 3 grandes impulsores del aprendizaje, y estos son el interés, la necesidad y la solución de un problema. Es interesante ver que para poder llevar adelante esta fórmula 5, sin duda tenemos que caminar en un círculo continuo de análisis para plantear mejoras y en esas mejoras ver nuevos resultados. Pero cuando uno ve los resultados, no puede quedarse allí. Automáticamente hay que volver a hacer análisis sobre esos resultados y seguramente vamos a encontrar cosas para volver a plantear mejoras y volver a obtener otros resultados. Vamos a leer juntos 1 Corintios 9, 19 al 27. Sin dudas, antes de comenzarte a leer, quiero decirte esto, sin dudas, el apóstol Pablo tenía en claro esta fórmula A5 que dijimos el domingo pasado y refrescamos en los primeros minutos de este video. Porque él estaba definido y decidido a que alguien de alguna manera, en algún lugar, por algún propósito, aprendiera algo del Señor. Vamos a leerlo juntos y nos vamos a dar cuenta en la medida que avancemos en ello. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo.
Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, decía Pablo, así que no lucho sin un propósito. Marcate ahí en tu Biblia. Así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme. Quisiera volver otra vez al principio porque me impacta realmente cómo el apóstol Pablo tenía la capacidad de adaptarse velozmente a las circunstancias que le tocaban vivir y ponerse a la altura de las personas que se encontraba en el momento y en el lugar donde él estuviera. Mientras leía este capítulo de 1 Corintios 9, sabés que, bueno, a mí me gusta mucho imaginar, por eso me gusta historia y geografía, porque son las dos materias que tenés que imaginar mucho. Y a mí me gusta muchísimo imaginar, te decía, y la verdad es que me imaginaba al apóstol Pablo, cuando estaba leyendo este capítulo, si él fuera, por ejemplo, un empresario, y se levanta un día a las 7 de la mañana, y entonces tiene una reunión con empresarios muy importantes de todo el mundo, y la realidad es que se va a reunir con esos empresarios y entonces a las 8 de la mañana está allí en una oficina muy lujosa, con gente que habla muchos idiomas, él se pone a la altura, habla los idiomas que ellos hablan y hablan de negocios y allí él aprovecha la oportunidad para también hablarles de Cristo. Pero resulta que sale tipo 12:30 de esa reunión y cuando está bajando las escaleras del edificio se encuentra en la puerta a dos ex compañeros de la escuela primaria y bueno, uno tenía un negocio fundido y el otro estaba vendiendo turrones por la calle. Y entonces él los invita a tomar un café y se pone a la altura de ellos y también les habla en medio de sus necesidades con el fin de que Cristo sea manifestado sobre sus vidas. Pero sale de ahí, tipo 3 de la tarde, después de haber tomado un café con los amigos y haber compartido, y se encuentra con las personas con las que va al gimnasio, que no son ni empresarios ni tienen negocios, sino que son simplemente empleados de algún lugar, y entonces él decide compartir con ellos en el gimnasio también la posibilidad, hablándoles desde el ejercicio físico, desde el cuidar su cuerpo, la posibilidad también de hablarles del cuerpo espiritual y hablarles de Cristo. Es interesante porque tal vez en un mismo día se cruzó con ese tres tipos de personas y él tendría el pensamiento de decir, esto lo hago, me hago igual a todos, es decir, versículo 22, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y lo hace porque ama la buena noticia y porque quiere participar, ¿sabés de qué?
de sus buenos resultados. O sea, si estuviéramos en este tiempo con Pablo adelante, él le estaría diciendo, mira, hice un análisis profundo y no sirve de nada juntarme solamente con todos los que son de mi target empresarial. También está bueno, si quiero tener otros resultados, juntarme con otras personas que también conozco y poder compartirles a todos ellos el amor de Jesús, la buena noticia. Yo quiero participar de estos buenos resultados y para eso tengo que estar haciendo análisis continuo. Y no lo hace simplemente por hacer, sino que su lucha no es sin un propósito, sino que es con un propósito definido. Y es el tema de que el Evangelio sea anunciado. Ahora, si este hombre tenía el Espíritu de Cristo, y no me cabe ninguna duda, porque el mismo Señor tenía esa capacidad de hacer cambios en el momento justo y necesario. De repente iban a ir para un lugar y les termina diciendo a los discípulos, no, es necesario que vayamos por Samaria, pero nos queda retrasmano, queda para el otro lado, no importa, tenemos que ir por Samaria, porque ahí había algo que hacer. Es necesario que la gente no se vaya, denle ustedes de comer. ¿Y con qué le vamos a dar de comer? Tráiganlos acá, vamos a producir un milagro de fructificación. Él tenía esa capacidad de cambiar escenarios, momentos, circunstancias sin ningún tipo de problema. Y mi pregunta es, si el apóstol Pablo también tenía esta capacidad, de hecho, si ustedes leen el capítulo 8, después hágalo con tiempo y lea el capítulo 10, se van a dar cuenta que en el capítulo 8 tenía algunos inconvenientes la gente de los corintios con el tema de la comida. Si era comida sacrificada a los ídolos, si no era comida sacrificada a los ídolos, era todo un tema. Y entonces él termina hablándoles justamente de que había que, por amor a las personas que estaban allí, no serles de tropiezo, y en todo caso sentarse, compartir, comer, estar con ellos y entender que ellos podían redimir todas esas cuestiones. Allí en el capítulo 10, sabés que hay algo muy interesante, después léelo con tiempo, el versículo, yo te lo voy a leer, mirá, dice en el versículo 23, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Está re interesante porque en el medio de estos dos capítulos está este 9 que estamos leyendo, donde de alguna manera es el puente entre lo que pasaba al principio y lo que termina enseñando en este capítulo 10 el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, respecto a la versatilidad que hay que tener, respecto a la velocidad que hay que tener y a la atención que hay que tener con respecto a los cambios. Él estaba continuamente analizando para producir mejoras y para que esas mejoras traigan otros resultados. Y entonces él le dice, del análisis, ustedes pueden decir soy libre de hacer lo que quiera, pero del análisis de eso tienen que entender que no todo conviene ni todo fortalece a la vida cristiana. O sea que el análisis es, si vamos a plantear mejoras, las mejoras tienen que estar basadas en que fortalezca y convenga a la vida cristiana. Eso es un punto clave y esencial a tener en cuenta. Eso es no luchar sin un propósito, sino todo lo contrario. Entonces, mi pregunta automáticamente es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar a los cristianos, a los hijos de Dios? Si tenemos un Dios que hace cambios de esta manera, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Vamos a tratar de analizar esto en este mensaje de este domingo. Resistencia a los cambios. Alguien ha dicho, tus próximos años de éxito tienen un enemigo, tus últimos años de éxito. Esto significa que las cosas que te funcionaron bien en los últimos 3 años pueden ser tus peores enemigos en los próximos 3.
Algunas cosas que nos impiden cambiar es pensar más en lo que puede salir mal que en lo que puede salir bien. El domingo pasado decíamos que para realizar un cambio nuestro paradigma tiene que cambiar, de lo que va a salir bien a lo que va a salir mal. Lo que va a salir mal nunca va a ser mayor que lo que va a salir bien. Tarde o temprano te darás cuenta que, como lo dije el domingo pasado, Jesús pensaron que le había salido mal la muerte en la cruz y que perdió la vida. Sin embargo, a través de esa muerte, Él ganó la posibilidad de nuestra eternidad con Dios. Pensar en que las cosas a las que uno se ha habituado nunca deberían cambiar. O sea, eso es un hábito, esto es así, hace años que lo hacemos, esto nunca debería cambiar. Algunas cosas que nos impiden cambiar también es aferrarse a lo que ya conocemos. Esperar demasiado tiempo para comprender que cambiar puede ser bueno y favorable. Algunas cosas que nos impiden cambiar es nunca entrar en zonas desconocidas por temor. Qué bárbaro es que la palabra dice que el Señor nos dará cosas que ojo no vio ni oído oyó. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar si nunca queremos entrar en zonas desconocidas por temor? Amoldarse a las zonas cómodas, a lo que ya manejo, de taquito, lo que ya sé. Entonces esto es lo mejor para mí y ahí creo que Dios se va a mover. No atreverse ni siquiera a pequeños cambios. Esas son algunas de las cosas que nos impiden cambiar. Alguien dijo que dar un paso no significa haber llegado al lugar donde planeaste o pensaste, pero sí es el comienzo de empezar a transitar el camino para llegar. No tomar conciencia del propósito por el cual Jesús vino a esta tierra y terminó en una cruz es alguna de las cosas que nos impiden cambiar. Cuando no tenemos en claro qué es lo que Jesús vino a hacer, para qué vino, por qué vino, entonces tampoco entendemos el por qué cambiar. ¿Qué es cambiar? Es modificar, alterar o convertir en algo distinto, opuesto o contrario. Vamos a ver si podemos trabajar en entender términos. Para poder explicar acerca de la iglesia como Dios la ha diseñado, es necesario entender que hay cosas que hacen a su esencia y otras que son accesorios de la misma. Para ello veamos qué significan estos términos. Esencia. Esencia es el conjunto de características necesarias e imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es. Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Accesorio. El accesorio que depende de lo principal, que no forma parte de la esencia, que se le une por accidente o necesidad. Un ejemplo de esencia, porque yo, Jehová, no cambio. Eso dice Malaquías 3:6. La palabra también dice claramente que la palabra de Dios es la que permanece para siempre, que ni una tilde ni una coma se va a poder poner y sacar de ella, que va a pasar el cielo y la tierra, pero que la palabra no va a pasar. Eso es esencia. Lo que es esencia no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero atención, los principios y valores de la Biblia son esenciales para la vida y la visión de cualquier persona e iglesia. Accesorio. Dice Hechos 6:14. Allí estaban por querer ejecutar a Esteban y no encontraban qué poder decir. Así que agarraron los fariseos que estaban ahí y dicen, bueno, pues lo oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar. Allí en tu versión, la versión Reina Valera dice, destruiría el templo
y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Las costumbres son accesorios y pueden cambiar. O sea, no encontraban el poder ejecutar a Esteban por la esencia, entonces lo ejecutaron por algo que era mucho más fuerte para los fariseos, que eran las costumbres, los accesorios. Los accesorios se ajustan según la necesidad. Te voy a dar un ejemplo. Cuando en la compra de un automóvil, nosotros podríamos sacarle o agregarle accesorios según nuestro gusto y comodidad. Le podríamos poner aire acondicionado o no. Podríamos poner levantavidrio eléctricos o no. Los tapizados de cuero o de tela o de pana o de lo que se te ocurra. Pero hay algo que no podríamos cambiar y es la carrocería. La esencia es el organismo. El organismo es un conjunto de órganos, de un cuerpo animal o vegetal, es un ser vivo. Accesorio sería la organización, la disposición, la estructuración, el arreglo u orden. Entonces, quiere decir que la iglesia en su esencia es un organismo, no una organización. Y este COVID-19 nos ha demostrado claramente eso, que somos el cuerpo vivo de Cristo y que en el lugar donde nos encontramos como un organismo vivo, estamos funcionando de igual manera. Sin embargo, es importante saber que la iglesia necesita organización, porque así como somos el cuerpo de Cristo, sabés que de la misma manera que nuestro cuerpo tiene sus órganos todos bien ajustaditos, necesitan una organización para poder funcionar bien dentro de este cuerpo. Entonces, ¿qué es primero? ¿Organización u organismo? Bueno, quiero decirte algo. Si pensaste que es la organización, te digo que no, es el organismo. Primero es el organismo y luego es la organización. Digamos que ninguna organización tiene sentido aplicada a la iglesia si esta no existe primero como organismo. Nosotros podemos tener muy bien acomodados nuestro páncreas, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestro hígado, acomodado dentro de nuestro esqueleto, pero la realidad es que si ese organismo no funciona bien, de nada sirve tenerlo muy bien organizado. De hecho, cuando el cuerpo mira las margaritas desde abajo, estando allí en la tierra, tiene sus órganos acomodados, pero no están funcionando. Primero es el organismo. Necesitamos funcionar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como iglesia, y luego eso trasladarlo a nuestra organización. ¿Por qué son tan importantes estas palabras? Porque por muchos años hemos priorizado la organización, los accesorios, por encima del organismo. Y lo que se nos ha mandado a edificar es el organismo, es el cuerpo de Cristo. Por otro lado, el excesivo énfasis de las puertas para adentro, cuando el Nuevo Testamento no se ve otra cosa que no sea la iglesia de la ciudad, Roma, Corintios, Filipos, la iglesia en las casas, ha dado como consecuencia pensamientos individualistas, competencia entre creyentes e iglesias de una misma ciudad, éxodo y traspaso de personas de una congregación a otra, más que el crecimiento real y sostenido del evangelio en la ciudad. Todas estas cosas nos exigen que volvamos a revisar, a analizar si nuestro concepto de vida cristiana se ajusta al diseño planeado por el Señor, sumado a respondernos cuánto de los ideales que tenemos realmente practicamos. Muchas gracias por mirar con atención este video. Seguimos caminando hacia nuevos horizontes. Dios va al frente abriendo caminos. Y sin dudas, el tiempo que viene es un tiempo maravilloso, glorioso, que si estamos tomados de su mano, veremos cosas grandiosas de su reino en nuestras vidas personales y en nuestra vida como iglesia. Te bendigo, bendigo tu casa, tu familia, bendigo el entorno donde estás. Y en el nombre de Jesús,
deseo de todo corazón que el tiempo que viene sea un tiempo glorioso para vos. Hasta el próximo domingo. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza